Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto una vez más estar reunidos en esta ocasión para estudiar la doctrina, la seguridad eterna de la salvación, o también conocida como la perseverancia de los santos. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Les voy a invitar a abrir la Biblia y hoy vamos a utilizar otra versión de la Escritura. La Biblia hispanoamericana es la que vamos a, a utilizar, la Biblia hispanoamericana de traducción interconfesional, y vamos a leer de Romanos capítulo 8, los versos 38 y 39, los cuales dicen de la manera siguiente: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oramos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Agradecemos el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra. Y en esta ocasión, Señor, para hablar de ese aspecto maravilloso que tú nos has dado, de esa seguridad gloriosa de la eternidad futura para nuestra vida. Porque todo descansa en tus propósitos, todo descansa en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos honre con su presencia esta tarde, nos ilumine para poder entender tu palabra y use mis labios para transmitir esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, ya que necesitamos tu palabra, Señor, necesitamos tu voz. Instrúyenos a través de tu palabra. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. La seguridad eterna de la salvación. Vamos a comenzar esta tarde definiendo lo que significa la seguridad eterna de la salvación o la perseverancia de los santos. Y una primera definición que es la que crea controversia entre algunos cristianos, entre algunos teólogos, entre algunas congregaciones, es esta definición: una vez salvo, siempre salvo. Y esa es una de las primeras definiciones que vamos a tocar, y quizás es la descripción más sencilla y breve de la perseverancia de los santos. Es ese aspecto: una vez salvo, siempre salvo. Es uno de los pensamientos más grandiosos de la Biblia. Una vez que uno haya creído, no se puede perder. Nunca irá al infierno, nunca se condenará, porque Cristo será para siempre su Salvador. Se puede decidir el destino eterno de una vez por todas, de manera que ya no haya que preocuparnos por nuestro destino eterno, porque al venir a los pies de Cristo, al creer en su plan salvador, en su plan que vino a cumplir a esta tierra de parte de su Padre Celestial, entonces, al venir a Cristo, al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, al arrepentirnos de nuestro pecado y al Él regenerar nuestra vida, hemos decidido nuestro destino eterno. Y lo hemos decidido de una vez por todas, no porque esté en nuestra capacidad, sino porque es el plan que Dios destinó para sus redimidos. Entonces, cuando Él nos encuentra, cuando Él nos transforma y nos perdona los pecados y nos adopta como sus hijos, entonces hemos decidido nuestro destino eterno. Hemos decidido el destino eterno de manera que ya no tenemos que preocuparnos por ello. Habrán otras preocupaciones, habrán otras situaciones, pero
esa verdad de una vez salvo, siempre salvo, es la descripción más sencilla de la seguridad eterna de la salvación. El segundo aspecto es la perseverancia de los santos. La expresión perseverancia de los santos lo que hace es enfatizar que los cristianos, o sea, los santos, como Pablo lo llama en sus cartas, perseverarán en la confianza en Cristo y perseverarán en esa confianza en Cristo como su Salvador, como el Salvador de sus vidas. Entonces, no es que a veces van a creer y otras veces no, sino que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, seguirán creyendo para siempre, seguirán creyendo por siempre. Por consiguiente, siempre serán salvos. A eso se refiere la definición perseverancia de los santos. Pero también hay otra definición a la seguridad eterna de la salvación, y es la que se conoce como perseverancia de Dios. Es posible, sin embargo, emplear otro término para describir este hecho, a saber, que es la perseverancia de Dios. Porque en realidad, la perseverancia de los santos depende única y exclusivamente de la perseverancia de Dios. Como Dios persevera en su amor hacia su iglesia, la iglesia puede perseverar en su amor hacia Dios, en su amor hacia Él. Entonces, la perseverancia de los santos se podría comparar a la providencia de Dios, porque en el mundo natural, Dios no solamente creó el universo, sino que Dios también sostiene el universo. No lo dejó a la deriva, porque si Dios retirara su poder por un instante del universo, todo caería de nuevo en la no existencia. Todo dejaría de existir, pero Dios crea y sostiene el universo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, en la vida del creyente. Dios no solamente nos recreó, nos dio el nuevo nacimiento, nos hizo nuevas criaturas, sino que también nos mantiene vivos espiritualmente en cada instante de nuestra vida. Porque si Dios apartara su Santo Espíritu de nosotros por un solo instante, por un solo segundo, también nosotros de manera instantánea volveríamos a nuestra naturaleza depravada, a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza muerta e inerte, donde solo anhela hacer el mal. O para emplear otra ilustración, se nos puede comparar al hombre que vive en una cámara de oxígeno. Se le mantiene vivo solamente con esa ayuda externa a él. Pero si a esa persona se le saca de la cámara de oxígeno, ese hombre morirá. Ese hombre no permanecerá vivo. Así también la perseverancia constante de Dios es la base fundamental de la perseverancia de los santos. Otra definición: preservación de los santos. Ese es otro término que podría emplearse, la preservación de los santos. En tanto que la expresión perseverancia de los santos enfatiza la actividad del cristiano, la expresión preservación de los santos lo que hace es enfatizar la actividad de Dios, enfatizar esa actividad que Dios tiene. La perseverancia de los santos pone de relieve que el hombre hace algo, pero la perseverancia de Dios pone de relieve que Dios es el que lo está haciendo. Cuando hablamos de la preservación de los santos, sin embargo, enseña que Dios es el que preserva al hombre, lo mantiene y lo protege de manera que nadie lo pueda arrebatar de su mano, que en su mano el hombre está verdaderamente seguro. Entonces, es otro término que podría emplearse, la preservación de los santos.
Un término más, seguridad eterna, es, en otras palabras, perseverancia de los santos, lo cual significa seguridad eterna. La persona que pone sinceramente su confianza en Cristo como su Salvador está segura en los brazos de Jesús. Está a salvo. Nadie lo puede herir. Irá al cielo y así será por toda la eternidad. En otras palabras, está segura para siempre. No solamente por un tiempo, está eternamente segura. El arminiano enseña lo contrario, a saber que alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo, que ha sido salvado de la muerte, por la muerte de Jesús, puede perder la fe e ir al infierno. Eso es lo que enseña el arminiano. Que una persona cristiana de verdad, que de verdad ha sido redimida del pecado, que ha sido salvado a través de la muerte de Cristo, ellos dicen que puede perder la fe e ir al infierno. El arminiano cree que a veces sí se cree y otras veces no, que otras veces está perdido y otras veces está a salvo. Ellos creen que a veces se es hijo de Dios y que a veces se es hijo del diablo. Ellos creen que a veces se está espiritualmente vivo y a veces, en ocasiones en nuestra vida, estamos espiritualmente muertos. ¿Quién puede decir cuál será la situación final? Se imagínese que si es redimido por la sangre de Cristo, si es un hijo de Dios, pero al final usted vino y murió cuando estaba alejado de Dios, e irá al infierno y no importará el sacrificio de Cristo. En vano es el sacrificio de Cristo. Eso es lo que sostiene el arminiano. Pero la palabra de Dios sostiene que una vez usted deposite su confianza, deposite su seguridad en el Cristo de la gloria, en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su palabra dice que sus pecados han sido perdonados y que ahora usted ha pasado de muerte a vida y puede disfrutar de la eternidad y puede tener esa seguridad de la eternidad. Amén. Entonces, esas son algunas definiciones que podemos dar acerca de la seguridad eterna de la salvación. Pasaremos ahora a la base bíblica. ¿Cuál es la base bíblica que sostiene esta doctrina de la perseverancia de los santos? Esta doctrina de la seguridad eterna de la salvación. ¿Cuál es su base bíblica? Bueno, en primer lugar, la primer base bíblica que tenemos es la elección incondicional. Las 5 doctrinas, que es con la que estamos terminando hoy, esta es la quinta, o se sostienen juntas o caen juntas. No puede una quedar arriba y la otra abajo y la otra vuelve otra vez a estar arriba, sino o se cree en una o no se cree en ninguna. Usted no puede creer en 4 y en la quinta no creerla, porque si no cree en la quinta, entonces tampoco cree en las 4 anteriores. Cuando hablamos de elección incondicional, esta doctrina de la perseverancia de los santos se deduce naturalmente del hecho bíblico de la elección incondicional. Si usted no escuchó o no estuvo con nosotros cuando hablamos de la elección incondicional, le invito a buscar los videos en nuestra página Sal y Luz del Mundo o en el canal de YouTube Influenciando Vidas, para que usted pueda conocer cuáles son las bases bíblicas que sostienen la elección incondicional, porque esas son las primeras bases que sostienen la seguridad eterna de la salvación. Porque si la doctrina de la elección es falsa, entonces también es falsa la seguridad eterna, la perseverancia de los santos. Pero si la doctrina de la elección es verdadera, entonces esta doctrina se desprende de ella necesariamente. Porque elección significa que Dios ha escogido a algunos desde la eternidad para ser salvos.
Los escogió desde la eternidad y ha determinado con certeza divina que irán al cielo, que no se perderán. Porque si, como dice el arminiano, fuera posible que alguien a quien Dios ha elegido abandonara la fe después de haber empezado a creer, entonces no hay elección. Entonces Dios está mintiendo. No los ha elegido para salvación. Porque elección significa que Dios ha predeterminado que los elegidos serán salvos. O sea, no lo predeterminó un hombre. No se lo predeterminó usted el pastor. No se lo predeterminó usted un ser humano. Se lo predeterminó Dios. Es Dios quien predeterminó estas cosas. A usted no le predeterminó su salvación o su elección la iglesia o la congregación en la cual usted está. Se la predeterminó el Dios Todopoderoso. Él es el que predeterminó que los elegidos serían salvos. Por lo tanto, si Dios predeterminó la elección, entonces nunca pueden perecer. Ahora bien, esta es la perseverancia de los santos. En Romanos capítulo número 8, verso 29, Pablo dice que aquellos a quienes Dios conoció, es decir, amó de antemano, que también los ha predeterminado, los ha predestinado al cielo. Y aquellos a quienes ha predestinado, también los ha llamado, justificado y glorificado. Entonces, esa es la clave de esta doctrina. Esa es la base de la elección, porque lleva una secuencia del plan de redención de Dios, del plan que Dios ha creado y ha hecho una realidad en la vida de sus elegidos. Porque si alguien pudiera caer e ir al infierno, entonces no habría predestinación. Sería una farsa, sería mentira. Pero Pablo está convencido de que nada, absolutamente nada puede separar a los elegidos del amor de elección de Cristo. No lo puede lograr la tribulación, no lo puede lograr la angustia, tampoco la persecución, mucho menos el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la espada. No. En todas estas cosas, los cristianos son más que vencedores por medio de Dios que los ama. No es porque usted ame a Dios, es por medio de Dios que le ama, que le da esa seguridad. Es que esta seguridad no se le está dando ningún hombre. Esta seguridad no se le está dando el pastor. Esta seguridad no se le está dando la congregación. Esta seguridad no se le está dando su familia, su papá o su mamá. Esta seguridad se le está dando Dios y se la da por medio de él porque le ama. Además, dice el apóstol Pablo, no hay nada, nada en absoluto que pueda separar al cristiano del amor de Dios. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Entonces, esta es la perseverancia de los santos. No hay absolutamente nada en este mundo pasado, presente o futuro que pueda separar al creyente del amor de Dios hacia él. Que pueda apartarlo del amor de Dios. Porque en realidad la perseverancia de los santos depende única y exclusivamente de la perseverancia de Dios. De la perseverancia que Dios tiene para amarnos. Pero si fuera cierto que la fe del hombre proviene en último término de sí mismo y no de Dios, entonces, como el hombre es depravado, sería muy posible que debido a su volubilidad el hombre no persevere en la fe.
sino que llegue un día a rechazar a Cristo después de haberle entregado su corazón a Él. Creyó por algún tiempo, pero quizás mañana estará emocionalmente perturbado y cambiará. Quizás se verá sometido a algunas pruebas duras y le echará la culpa a Dios por esas pruebas y se apartará entonces de la alianza con Dios, siendo veleidoso. Quizás se levantará sin deseo de orar a Dios y quizás con deseo de maldecir a Dios. Es muy comprensible, según la teoría arminiana del hombre, como cooriginador de su fe. Como que el hombre tiene que ver para poder formar su fe. Porque esa es la teoría arminiana, que el hombre le ayuda a Dios, que el hombre puede cooriginar su fe. Y si es así, entonces de ese modo puede perderla y caer, que es lo que el arminiano sostiene. Pero cuando caemos en la cuenta de que la fe no es un don del hombre, no es algo que nazca del hombre, no es un fruto que haya producido el hombre, sino que es más bien, esa fe es más bien el don de Dios para el hombre. Entonces nos damos cuenta de que el hombre nunca va a perder esa fe, porque es Dios quien se la dio. No es que brotó de la humanidad, no es que brotó de la persona, no es que ella pudo hacer que su fe se originara en ella y que Dios completara esa fe. No, es Dios quien proveyó esa fe para que la persona pueda creer. Por lo tanto, se puede confiar en ello, porque Dios no es un Dios veleidoso. No es un Dios variable, no es un Dios voluble. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, Dios no es como un niño. Dios no es como un niño a quien hoy día le gusta el oso que tiene de juguete, pero mañana lo deja tirado en un rincón o lo tira a la calle. No es como una niña que se extasía ante el peinado que lleva hoy, pero mañana se peina de una manera diferente. No, Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios variable. Dios no es un Dios excéntrico. Dios persevera en su amor. Dios es estable e inmutable. Este hecho hizo que Pablo escribiera a los filipenses que está persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía esa confianza y esa seguridad y podía decirle a la iglesia de los filipenses esa seguridad y ese aspecto. Porque si Dios comienza una buena obra, Dios la va a completar. Claro, en nuestra vida como seres humanos finitos y pecadores vamos a cometer errores, pero Dios se encargará de ir perfeccionando esa obra. Dios irá formando cada día su carácter a fin de que llegue a la estatura del varón perfecto, a fin de que usted pueda ser santo cada día más. Porque si comenzó una obra en los filipenses, entonces la va a concluir. Y esa obra, hermanos, esa obra será concluida y será perfeccionada el día de la segunda venida de Cristo. Mientras ese día no llega, nuestra vida seguirá siendo moldeada. Y esto no es nada más que la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios. O si se piensa que Dios nos escoge para ser salvos, porque hemos hecho algo bueno, tal como creer en Cristo, entonces sería concebible que si Dios nos ve vacilar en la fe, cambie de pensamiento de manera que nos perdamos. Porque somos malos y depravados y nos apartamos de Dios
a no ser que Él venga a nuestra vida a cada momento con su gracia, renovándonos y sustentándonos cada día. Pero Dios no actúa de esa forma. No, Dios no nos dio la gracia salvadora porque vio de antemano que íbamos a hacer el bien, tal como creer en Cristo. Porque por naturaleza somos completamente depravados. Estamos totalmente depravados. No hay dentro de nosotros, no hay nada dentro de nosotros que pudiera ser la causa mínima, aunque sea microscópica, de que Dios nos ame. Es lo contrario. Lo que no hay o lo que hay dentro de nosotros haría que Dios nos odiara, haría que Dios nos aborreciera. Recuerde la depravación total, que es la primera doctrina. Y de igual manera, si no la conoce, le animo a que busque en los medios que mencioné al principio, Sal y Luz del Mundo y YouTube Influenciando Vidas, para que pueda conocer esos aspectos. Entonces, la causa de que nos ame se encuentra solamente en Dios. Y si Dios sabía desde el primer momento que no hay absolutamente nada en nosotros que nos haga dignos, ni en lo más mínimo, de recibir su amor y su gracia salvadora, entonces no podría haber nada en nosotros, como el pecado, la incredulidad, que lo hiciera apartar su amor de nosotros y quitarnos su gracia salvadora. Porque la causa de su amor se encuentra en Él y no en nosotros, no en nuestra vida. Así pues, la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos está fundada en el amor eterno de la elección de Dios. Segunda base bíblica, la expiación limitada. Si lo que hemos escrito en el capítulo 3 o en la doctrina 3, que se titula expiación limitada, es verdadero y bíblico, si Cristo murió por los elegidos, por las ovejas de Dios, entonces de aquí se desprende la perseverancia de los santos. De ahí se desprende la seguridad eterna de la salvación. Porque de hecho, la pregunta es crucial. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Quitó en realidad la culpa de su pueblo? ¿Quitó de verdad el pecado? ¿O hizo esto solo en teoría? ¿O solo fue teoría? Porque sí, Jesús sufrió en verdad la maldición de Dios por los pecados de su pueblo. Como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, que lo hizo. Sí, Cristo realmente llevó sobre sí los sufrimientos infernales de la cruz. Cristo fue un sustituto auténtico, no solamente de teoría, por todos los pecados de su pueblo, tanto los pecados pasados como los presentes y los futuros. Entonces, ese pueblo por el cual Jesús murió, no puede ir al infierno y recibir castigo por sus pecados. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue castigado por ellos. Esto significa que los suyos irán con certeza al cielo. Y esto es perseverancia de los santos. En Romanos capítulo 8, verso 33 al 34, el apóstol Pablo razona de esta manera. Dice que si Cristo o que Cristo se entregó por todos nosotros, es decir, por sus elegidos. Y esto es expiación limitada. Por consiguiente, pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Es decir, la expiación de Cristo es otro fundamento para la confianza del cristiano de que todos aquellos por los que Cristo murió
verdaderamente se salvarán. Verdaderamente están salvos. Y esto no es otra cosa que la perseverancia de los santos. Decimos que es otro fundamento, pero en realidad no lo es, porque la expiación de Cristo por los suyos procede directamente del amor de Dios, de la elección del Padre por los suyos. Entonces, la expiación no hace sino implementar el amor de la elección del Padre. El Padre deseaba salvarlos y Cristo sí los salva. En otras palabras, hay una unidad entre el objeto del amor especial del Padre y el objeto de la expiación de Cristo. Entonces, eso es seguridad eterna de la salvación. Un tercer elemento, una tercera base bíblica es la vida eterna. Uno de los argumentos bíblicos más poderosos en favor de la seguridad eterna de la salvación se encuentra en las palabras vida eterna o vida perdurable. Y la Biblia emplea constantemente este término. He aquí apenas 4 ejemplos. El primero lo encontramos en Juan, una porción muy conocida, Juan, capítulo número 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el capítulo 5, verso 24 del mismo Evangelio de Juan dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En primera de Juan, capítulo número 5, verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, tanto Jesús como el apóstol Juan dicen de una manera categórica que tienen vida eterna. Ante todo, adviértase el tiempo del verbo. El creyente tiene vida eterna. No está diciendo que tendrá vida eterna, dice tiene. No es que la vaya a alcanzar en el futuro, sino que la posee desde ahora, desde siempre. Y comienza a disfrutarla desde que le entrega su corazón a Cristo al arrepentirse de sus pecados. Entonces, cualquiera que lee estas frases puede poseer vida eterna de inmediato, sin esperar ni un solo momento. Es Jesús quien lo dijo. Lo único que tiene que hacer es pedir sinceramente a Jesús que sea su Salvador, que le perdone sus pecados. Luego, obsérvese que es vida eterna. Esto significa vida para siempre. O de otra manera, una vez salvo, siempre salvo. Siempre por siempre. No podrá ser apartado del amor de Dios. Si la teoría arminiana fuera cierta y un creyente que ha nacido de nuevo pudiera perder la fe y condenarse, entonces lo último que se podría decir es que el creyente posee vida eterna, o sea, no se puede asegurar. Se podría decir que tiene vida buena, se pudiera decir que tiene vida santa, o vida sobrenatural, o vida feliz, pero nunca se podría decir que tiene vida eterna. Porque según el arminiano, no posee vida eterna, posee vida temporal, posee vida momentánea, posee vida finita, pero no una vida que nunca terminará. Y eso es antibíblico. Porque la Biblia nos da esa seguridad. Ahora bien, eso se opone. Ese tipo de pensamiento del arminiano se opone a la palabra de Dios, porque Jesús dice, todo aquel que en él cree, no se pierde,
Pero el arminiano dice, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Quizás irá al infierno. Pero Jesús dice, tiene vida eterna. Pero el arminiano dice, no, para cierto tiempo, es solo una vida temporal. Pero Jesús dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan capítulo número 6, verso 51. Pero el arminiano dice, quizás es posible. Pero Jesús dice, en Juan capítulo 11, verso 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá, dice Jesús. Pero el arminiano dice, posiblemente no morirá o morirá. Pero a pesar de lo que dicen los arminianos, el empleo constante de la palabra eterna debería llenar de gozo a todo aquel que realmente cree en Jesucristo. O sea, usted debería estar feliz. ¿O no cree en Cristo usted? No ha depositado su confianza en Él. Porque el testimonio inequívoco de la Biblia es que el que confía en Jesús no morirá, sino que tendrá vida eterna, que nunca, nunca terminará. Por lo tanto, gracias a Dios por la vida eterna que nos ha otorgado en su Hijo Jesucristo. Otro aspecto, veamos el capítulo número 6 de Juan, verso número 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús acaba de decir que todos aquellos que el Padre le ha dado, vendrán a Él. Verso 37. Y eso es cierto. Además, ha venido para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es no perder a nadie de todos los que le dio. Y eso conlleva a que si estas personas mueren, dice, lo resucita en el día postrero. Y en el versículo 44 dice, le resucitaré en el día postrero. El día postrero se refiere al último día de los seres humanos en esta tierra, al día del juicio. En otras palabras, todos los que están con Jesús serán resucitados para ir al cielo con Dios, para ir al cielo con el Señor. Jesús no perderá a ninguno de ellos, no los perderá. Uno los resucitará. Uno lo resucitará antes de la tribulación, otro lo resucitará en el día final. Pero todos podrán ir con él al cielo, y eso es perseverancia de los santos. Otra base bíblica la encontramos en Juan capítulo 10, versos 28 y 29. Al hablar Jesús de sus ovejas, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si hay algún pasaje que enseñe claramente la seguridad eterna de la salvación, es este. Veamos cómo desarrolla el argumento Jesús. En primer lugar, dice vida eterna. Solo ese término es suficiente para probar la perseverancia de los santos. Con eso bastaría. Vida eterna, que tiene vida eterna. Porque si una persona se aparta de la fe una vez que haya creído, entonces no hay nada eterno acerca de la vida que Jesús le promete. Hay una vida breve, hay una vida corta, pero no eterna. Pero Jesús dice que tiene vida eterna. En segundo lugar, dice, no perecerán jamás. Si como dice el arminiano, el creyente puede perder la fe,
entonces en realidad perecerá. Pero Jesús dice que nunca van a perecer. Y la prueba en favor de la perseverancia de los santos difícilmente podría ser más clara. Pero solo en caso que todavía hubiera algunos Tomases que dudaren, Jesús añade una tercera afirmación que elimina el último vestigio de temor que el hombre pueda tener o que el cristiano pueda tener. Y es el tercero: nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravilloso, qué precioso nuestro Señor Jesucristo. Qué amor tan grande. Nadie puede hacer que una sola de sus ovejas se pierda. Él no va a perder ninguna. No lo puede hacer el diablo. No lo pueden hacer los maestros o los pastores. No lo pueden perder. No lo pueden perder los amigos. Ni siquiera usted mismo se puede perder. Ni siquiera usted mismo puede arrebatarse a sí mismo de las manos de Jesús. Es imposible. Nadie puede hacerlo. Con esto ya debería acabarse para siempre el dudar en cuanto a la enseñanza de Jesús acerca de la seguridad eterna de la salvación, acerca de que una vez salvo, usted será salvo eternamente. Estas tres afirmaciones inequívocas son concluyentes, pero para que no queden malos entendidos, Jesús añade una cuarta afirmación. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre es omnipotente. Es mayor y más poderoso que toda la gente y los demonios juntos. Por consiguiente, la conclusión ineludible es que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Dios. Qué conclusión y reafirmación tan poderosa de la perseverancia de los santos. Porque si alguien continúa sin creer en la seguridad eterna, está ciego, está perdido, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no ha sido elegido por Dios. Otra base bíblica más, Efesios capítulo número 1, verso 13 y 14, dice: habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En la época del Nuevo Testamento se sellaban las cartas o los objetos, tales como la tumba de Jesús, que se detalla en Mateo capítulo 21, verso 66, y se utilizaba el sello para garantizar la genuinidad del artículo, para indicar que pertenecía a alguien y para protegerlo. Por ello, la posesión del Espíritu Santo era el sello de Dios, el indicio de que el creyente le pertenecía a Dios y que sería protegido contra todo daño. En Efesios capítulo número 1, verso 13 y verso 14, y en el capítulo 4, verso 30, Pablo dice que este sello o esa protección seguirá en acción hasta el día de la redención, porque el Espíritu Santo es la garantía de que el creyente no se perderá. Luego Pablo emplea otra ilustración notable para enseñar la seguridad eterna. Dice que el Espíritu Santo es las arras de la herencia completa que habrá de llegar. La palabra griega traducida arras es en término ordinario la que se usaba en las operaciones de negocios u otros acuerdos. Se hacía un primer pago como se hace hoy al comprar algo al crédito, y ese pago era promesa de que se pagaría el resto. Así pues, el Espíritu Santo es la promesa de Dios de que seguirá una herencia completa. Esto es lo mismo que decir que una vez que se tiene al Espíritu Santo, siempre se tendrá el Espíritu Santo. Una vez salvo, siempre salvo. Una base bíblica más, Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 4 y 5, dice: para una herencia incorruptible.
reservada en los cielos para nosotros o para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Pedro tiene palabras muy confortadoras acerca de la certeza eterna de nuestra salvación. Dice que el cristiano posee una herencia y que esa herencia se guarda en el cielo para él. Está reservada para él. Pero quizás alguien se puede preocupar de que aunque la herencia esté allá, nunca la va a alcanzar para disfrutarla. Piensa que es un cristiano demasiado débil. Y para descartar tal idea, Pedro dice que el cristiano es guardado para alcanzar la salvación. Y la palabra guardado es la misma que se emplea para indicar la protección o cuidado de una ciudad a cargo de soldados. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 32, Pedro pone de relieve que el cristiano no es guardado por elementos humanos débiles como los soldados. No lo guardan ejércitos terrenales, lo protege Dios mismo, y Dios es omnipotente. Y por si no fuera suficiente decir simplemente Dios, Pedro remacha el clavo en cuanto a la omnipotencia de Dios, añadiendo la palabra poder. Al cristiano lo guarda el poder de Dios. Quizá alguien puede estar de acuerdo en que Pedro quiso decir efectivamente que al cristiano lo guarda el poder de Dios, pero que esto puede ser solamente por un tiempo corto. Pero Pedro refuta esa idea rápidamente al añadir que Dios lo guarda para la salvación que se manifestará en el tiempo postrero, en el día del juicio. La preservación de los santos no es algo temporal, sino que es para siempre, hasta el día final. Es para siempre. Hay algunas objeciones que son tradicionales. La primera, ¿acaso todos nosotros no conocemos personas que en un momento expresaron fe en Cristo? Iban a la iglesia, leían la palabra de Dios, oraban, parecían cristianos genuinos, tuvieron privilegios, hasta pastores llegaron a ser, hasta tenían don de profecía, don de sanidad. Luego sucedió algo y poco a poco se fueron apartando de la fe hasta que hoy en la actualidad no quieren saber nada de la iglesia, ni de Cristo, ni de Dios. ¿Acaso estos hechos no prueban que la perseverancia de los santos no es cierta? En respuesta a esta objeción, dividamos nuestro argumento en dos partes. Una, los cristianos. Es cierto que los cristianos pueden echarse para atrás. Es verdad. Un cristiano puede caer. Un cristiano puede apartarse de la fe. Todos nosotros lo hemos experimentado en algún grado en nuestra vida. A veces nos parece que no estamos tan cerca de Dios como debiéramos. Más hoy, después de esta prueba, después de esta pandemia, después de esta dificultad, que en lugar de fortalecer nuestra fe, quizás lo que ha sucedido es que su fe se ha debilitado y hoy no quiere congregarse, hoy no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere unirse a nosotros, no quiere escuchar la radio, no quiere ver la televisión. Nos enfriamos espiritualmente en mayor o menor grado. Y algunos cristianos hacen cosas bastante malas. Difícilmente sabría uno que son cristianos. Hay muchos David que cometen adulterios y asesinatos. Muchos Pedros que niegan a Cristo.
muchos Pablos que hacen cosas que no deberían hacer. Pero la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que los cristianos sean impecables. No está diciendo eso. La Biblia nos enseña que el cristiano pecará y en algunos casos retrocederá mucho. Pero si ha nacido de nuevo, si ha nacido verdaderamente de nuevo, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo estuvo realmente en él para hacerlo creer, entonces el Espíritu es el pago inicial de su herencia total. Entonces realmente tiene vida eterna, lo cual significa que se salvará eternamente. La Biblia no promete que la vida del cristiano será siempre en línea recta y ascendente. Antes bien, quizás como la del niño que se encarama por una ladera nevada o una ladera lodosa y a veces resbalará, pero al final conseguirá llegar a la cima. La vida del cristiano es como la línea que describe la economía de un país durante un periodo de 100 años. La línea del diagrama empieza en el rincón izquierdo más bajo y se va elevando hacia el extremo derecho superior. Hay altos y bajos. Bueno, hoy que nos están presentando gráficas con respecto al COVID-19, usted podrá ver cómo en el caso de los contagios diarios, cómo hay picos que suben, hay picos que bajan, y es una gráfica que tiene altibajos. Hay recesiones y depresiones, a veces son catastróficas. La línea es quebrada y no recta en su ascensión. Pero si la considera globalmente, en ese periodo de 100 años, es fácil ver que a pesar de los retrocesos temporales, al final hay ganancia y que la economía de ahora es muy superior a la del siglo XIX. O como dijo el gran predicador Spurgeon, al que va a bordo del barco, quizás las olas lo derriben en cubierta una y otra vez, pero nunca lo van a arrastrar al mar. Pablo afirma este hecho de los altibajos de la vida cristiana al mismo tiempo que la perseverancia de los santos. Cuando en esa misma sección de Romanos, donde describe acerca de los pecados graves que han entrado en la vida del cristiano, dice que a pesar de todos estos retrocesos, el pecado, Romanos capítulo 6, verso 14, el pecado no se enseñoreará de ustedes. En otras palabras, el cristiano quizás sufra derrotas momentáneas, pero el pecado jamás se va a enseñorear de él por completo. Siempre existirá la lucha contra el pecado. Siempre habrá el momento en que se va a sentir débil. Y esto es así porque Dios no ha retirado el Espíritu Santo del cristiano. Así pues, el hecho de que el cristiano siga luchando contra el pecado y a veces caiga, no significa que un día Dios lo abandonará para que quede bajo el dominio completo del pecado. Pablo dice claramente, el pecado no se enseñoreará de ustedes. Así pues, una respuesta a este problema de las evidentes deserciones de la fe cristiana es que algunos de los retrocesos que vemos quizás solamente sean marchas temporales hacia atrás de un cristiano que se tambalea y quien por la gracia del Espíritu Santo llegará a su tiempo a reincorporarse a la fe que parece haber negado, de la cual parece haberse apartado, pero si ha sido redimido con la sangre, Dios lo traerá nuevamente a sus caminos. En segundo lugar, estamos hablando de las objeciones. Los no cristianos. Es la otra explicación, que las personas que niegan a Cristo quizás nunca fueron cristianos. O sea, son las dos cosas que pueden ocurrir. Si eran cristianos, el Espíritu Santo los hará volver. Pero si no eran cristianos, entonces por eso se fueron, porque nunca eran cristianos. La palabra de Dios dice, no todos los que me dicen Señor, Señor,
son cristianos. Algunos tienen algún aspecto de religiosidad, pero niegan el poder de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Algunos como Judas, ¿han oído hablar de Judas, hermanos? Algunos como Judas incluso predicaron el evangelio. Realizaron milagros. Y sin embargo están perdidos. Es terrible esto, o sea, no fueron cristianos. O sea, nunca fueron cristianos. Otros se parecen como ángeles de luz, pero en realidad son diablos, son demonios. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Algunos dirán en Mateo capítulo 7, verso 22 y 23, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús les contestará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerde que parte de la semilla cae en terreno superficial. Enseguida echa raíces y brota, pero el sol lo abraza rápidamente y muere. Algunas personas oyen el mensaje cristiano, se emocionan, pasan gozosas al frente en respuesta al llamamiento que se les hace y luego al cabo de 2 meses se olvidan de que se entregaron a Cristo. Hasta se bautizaron. Estos casos, en lugar de probar que el cristiano puede apartarse de la fe y puede perder la salvación, nos ponen sobre aviso en cuanto a que debemos asegurarnos de nuestro llamamiento y nuestra elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 nos dice eso. Señalan el hecho de que es posible poseer fe extrema y no ser cristiano, no ser un hijo de Dios. Es posible pertenecer a una iglesia, bautizarse, compartir la cena del Señor y sin embargo ir al infierno. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que están en la iglesia pertenecen a la verdadera iglesia. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que hemos nacido de nuevo, de que estamos arrepentidos del pecado y de que sinceramente pedimos a Cristo que sea nuestro Salvador. Así pues, estos ejemplos vivos de personas que retroceden no se oponen a la enseñanza bíblica de la perseverancia de los santos. Es decir, estas personas son o cristianos que retroceden temporalmente, pero que serán restaurados plenamente a la fe, o son hipócritas, son falsos, son lobos, que nunca fueron cristianos verdaderos y estuvieron dentro de la iglesia y hasta tuvieron privilegios. Hasta predicaban, hasta echaban fuera demonios, hasta sanaban enfermos, hasta predicaban. El hecho es la evidencia bíblica. Esa evidencia bíblica es demasiado abrumadora al favor de una vez salvo, siempre salvo. Una segunda situación, ¿acaso el creer en la perseverancia de los santos no hará que algunos se vuelvan licenciosos? Que es el otro extremo. O sea, bueno, si Cristo perdonó mis pecados, entonces yo no tengo por qué andarme preocupando por vivir la vida como yo quiera, quiero aprovecharla y como Él ya me perdonó, pues entonces puedo vivir como yo quiera. Porque ese es el problema de esta interrogante. ¿Razonarán acaso que si están seguros eternamente y no se pueden perder, pueden hacer lo que quieran? Pueden dedicarse por completo a la vida de pecado porque a fin de cuentas se salvarán. Pero para el que piensa de esta forma, le tengo algunas noticias esta tarde. Esa persona no demuestra que es cristiano. Y si persevera en esa manera de pensar, irá al infierno en lugar de ir al cielo. Porque es imposible que el cristiano genuino, del Hijo de Dios genuino, asume esa actitud. Porque el Espíritu Santo no se lo permitiría.
Si Dios ha comenzado una buena obra en alguien, no lo abandonará toda clase de pecado. Recuerde, el pecado no se enseñoreará de usted. Es una contradicción intrínseca hablar de un cristiano que puede hacer todo lo que su vieja naturaleza pecaminosa desee. Porque cuando Dios predestina a alguien, lo predestina a la santidad, no al pecado. Efesios capítulo 1, verso 4. Si alguien dice que no importa lo que haga porque Dios lo ha predestinado, entonces no puede decir que Dios lo ha predestinado, porque los predestinados nunca actuarán en una manera tan pecaminosa como pensar de esa manera. Cuando decimos una vez salvo, siempre salvo, esto no quiere decir solamente haber sido salvado de la culpa del pecado, de manera que el salvo no vaya a sufrir las iras del infierno. Significa también ser salvo del poder del pecado. La salvación nunca es simplemente salvación de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. Pero tampoco solo del poder del pecado. En ambas cosas es imposible que alguien sea salvo de la culpa del pecado sin serlo también del perdón del pecado. La perseverancia de los santos significa que los santos perseverarán en la fe, y esta fe se compone de pesar y arrepentimiento por el pecado. Si alguien no está arrepentido de sus pecados y se abandona a ellos, entonces nunca poseyó fe. Y le tengo malas noticias, porque nunca fue salvo, ni es salvo, ni lo será quizás. En el término preservación de los santos significa que Dios preservará, protegerá y guardará a los santos hasta el día postrero en que se les revele la salvación. Y esta salvación quiere decir simplemente que han sido salvados del infierno y que ahora puede pecar todo lo que se les antoje. No es eso. Una situación así sería un infierno en el cielo, y eso es imposible. Además, es precisamente cuando el cristiano cae plenamente en la cuenta de la verdad bíblica de la perseverancia de los santos, que no se inclinará ya nunca más al pecado, sino que se inclinará cada día más hacia la santidad, hacia negarse a sí mismo cada día el pecado. Porque querrá mostrar agradecimiento a Dios por mantenerlo en la fe, y la mejor forma de hacerlo es guardando su palabra. Cuando el cristiano se da cuenta de que por naturaleza no es una buena persona, sino más bien enemiga de Dios, cuando cae en la cuenta que además de que la fe que tiene procede de Dios, y cuando ve que la única razón de que persevere en la fe en Dios es que Dios persevere en enviarle el Espíritu Santo, entonces no desea pecar, sino que desea dar gracias a Dios por no interrumpir nunca esa buena obra que Él empezó en su vida. Por tanto, afirmar que la doctrina de la perseverancia de los santos conduce al pecado es hacer una caricatura del cristianismo, de la fe del cristianismo. Es hacer una burla de la fe del cristianismo, que es lo opuesto. Opuesto a esto es lo verdadero, es la realidad. En conclusión, la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, es una de las enseñanzas más grandiosas de la Biblia. Por lo tanto, no permita que nadie le quite el gozo de saber que será salvo para siempre. Es una bendición el poder hacer una vez por todas una decisión que fijará su destino eterno. Es muy alentador el poder entregar la vida a Cristo y saber que al hacerlo de inmediato uno es salvo y será salvo para siempre, y que el poder de Dios lo guardará para la salvación total que se revelará el día que Cristo regrese a esta tierra. Por lo tanto, alabemos a Dios todos los días, con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con todo nuestro ser, porque es de Él de quien proceden todas las bendiciones. Alabemos a nuestro Padre por ese amor glorioso que Él tuvo con nosotros al elegirnos,
Alabemos al Hijo por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Alabemos al Espíritu Santo por su acción irresistible para llevarnos a la salvación. Alabemos al Dios Trino al preservarnos hasta el fin de nuestros días para su honra y para su gloria. En otras palabras, usted y yo hemos sido elegidos para gloria del Padre. Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu elección, por tu salvación, por el perdón de los pecados, por hacernos tus hijos, por hacernos parte de tu pueblo, de tu iglesia. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, porque tú nos elegiste para honrarte, para glorificarte, y nos das esa seguridad eterna de que tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario, que tú sellaste con la sangre de tu Hijo esa afirmación de tu predestinación, de tu elección, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias por perdonarnos y por rescatarnos de la condenación eterna. Gracias por la acción de tu Hijo Jesucristo al darnos la redención y el perdón de los pecados. Gracias por tu Espíritu Santo al atraernos a tu plan por la gracia irresistible. Gracias a ti, Padre eterno, por habernos predestinado para ser parte de tu pueblo con el cual vivirás eternamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.